Bueno, buenas tardes. Voy a tratar de ser breve y verdaderamente breve. Por lo tanto, me sumo a los agradecimientos y a las enhorabuenas y felicitaciones que han pronunciado los ponentes que me han precedido. El título de mi ponencia y el objetivo de mi ponencia es, sobre todo, hacer una reflexión crítica acerca de las interacciones entre el derecho internacional del medio ambiente, que es en definitiva mi materia, y el derecho agrario, en línea con dos de los ejes temáticos que han sido elegidos para este congreso. Uno de ellos, el tema de las fuentes del derecho agrario, y el otro de ellos, el tema del acceso a la justicia agraria. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal sale este experimento de ver cuáles son las interacciones entre el derecho internacional del medio ambiente, en particular cambio climático y justicia agraria. Simplemente para decir o mencionar los temas que voy a tratar, no me voy a explayar mucho en cada uno de los temas, voy a tratar de ser breve y crítica, sobre todo expresar mis críticas hacia las interrelaciones. El resto de la ponencia lo tienen por escrito y en línea. Sobre todo, en primer lugar, resaltar algunos aspectos del régimen de cambio climático que son considerados, que yo considero importantes cuando tratamos el tema de cuáles son los desafíos para la justicia agraria en materia de cambio climático y en particular en materia de juicios de cambio climático. Uno de los primeros aspectos que quisiera destacar, aunque todos somos conscientes o estamos en cierta medida conscientes de ellos, es el tema de los efectos transnacionales del cambio climático y la emergencia de una gobernanza multinivel. Es decir, por una parte, al igual que en otros casos de cuestiones medioambientales, tenemos una potencialidad de daños transfronterizos importante y por otra parte estamos viendo que tenemos diferentes niveles de gobierno que deben actuar en cierta medida de manera coordinada para poder aplicar la normativa. Un aspecto que me parece esencial de resaltar aquí con respecto al cambio climático y al derecho transnacional de cambio climático es que estamos manejándonos en un derecho que es en cierta medida derecho internacional, pero también es un derecho sui generis, que incluye dos sistemas jurídicos principalmente. Podemos hablar, es más, de otros sistemas jurídicos como puede ser el derecho islámico, pero esencialmente incluye dos sistemas jurídicos que tienen diversas aproximaciones tanto al derecho medioambiental como al derecho agrario, que son por una parte el sistema de derecho civil y por otra parte el sistema de derecho anglosajón o common law. Yo creo que ayer Margaret, cuando hizo su exposición sobre las fuentes del derecho agrario en los Estados Unidos, en su exposición quedó claro cuáles son algunas de esas diferentes aproximaciones a la materia agraria, a la materia medioambiental. Por ejemplo, en temas de lo que es nuisance o injunctions en derecho anglosajón o due diligence en derecho anglosajón se conciben de una manera diferente de cómo lo concebimos en sistemas de derecho civil. Concebimos en sistema de derecho civil aspectos agrarios y medioambientales. Creo que esa diferenciación no la debemos perder de vista si queremos efectivamente luego hablar de una aplicación eficaz de las normas de cambio climático y normas medioambientales. Otro aspecto, evidentemente aquí, que conviene mencionar es el rol de las organizaciones regionales e internacionales. Tenemos diferentes organizaciones, en primer lugar la Secretaría del Convenio Marco sobre Cambio Climático, pero además de ello tenemos a nivel regional organizaciones como SICA y a nivel universal organizaciones como FAO que también están trabajando en temas de cambio climático y en particular referidos al sector agrícola. Otro aspecto que me parece interesante resaltar es el tema del cumplimiento de la normativa
de cambio climático y la participación cada vez más activa del sector privado, que es allí donde podemos ver también cómo están influenciando toda esta normativa de cambio climático o cómo están participando en el cumplimiento o en el incumplimiento de la reducción de emisiones el sector privado, en particular empresas de los sectores más contaminantes. Hay diferentes programas, bueno, no voy a mencionar todos ellos, pero por ejemplo, UN-RED, que trabaja con el tema de deforestación y reforestación, es uno de ellos. Después, bueno, hay otros diversos programas en los cuales se ve cómo el sector privado está participando en el cumplimiento y a veces, esa es mi crítica, en el incumplimiento de la normativa de cambio climático. Luego, creo que este es un tema transversal que se ve no solamente en los juicios, sino también desde el punto de vista teórico, que es el tema de cómo interactúan las fuentes del derecho internacional del medio ambiente y las fuentes del derecho agrario. Ayer me gustó muchísimo la ponencia de Enrique Guerra Daneri cuando mencionó que había habido una ampliación en cuanto a las fuentes del derecho agrario para incluir los tratados internacionales. Y ahí me parece que hay un campo fértil para analizar las interacciones, no solo desde el punto de vista de tratado internacional, norma internacional, sino desde el punto de vista de los principios, cómo interactúan los principios del derecho internacional del medio ambiente, como por ejemplo en materia de cambio climático, el principio precautorio y el principio de responsabilidad intra y intergeneracional con los principios del derecho agrario. Finalmente, creo que hay un aspecto muy relevante aquí, que son los aspectos procesales. Desafortunadamente no soy un especialista en derecho procesal como el ponente que me ha precedido, pero creo que, como lo voy a exponer a renglón seguido, el cambio climático y en particular el derecho internacional del cambio climático está trayendo nuevos desafíos en materia procesal también. Pasando ahora a ver todo lo que se denomina juicios por cambio climático o climate change litigation, como se conoce en inglés o en la doctrina anglosajona. Creo que aquí hay que empezar por lo primero, que es la definición de lo que es un juicio de cambio climático. Bueno, eso está muy debatido, todavía no hay una definición concreta. Preparando la ponencia encontré una definición que es un poco tautológica porque indica que se entiende por juicio por cambio climático todo juicio en el cual las partes argumentan cambio climático como uno de sus justificaciones para defender o bien una petición o una demanda o una contestación de demanda. Con lo cual, como podrán observar, abre ahí una especie de caja sin fin en el sentido de que no podemos incluir cualquier tipo de juicio que en determinado sentido haga referencia a cambio climático. Allí, bueno, por tanto se presenta esta cuestión de la definición y la importancia de los juicios. Evidentemente aquí hay una especie de laguna en cuanto a la investigación porque la mayoría de los estudios que se han hecho hasta el momento están centrados en países de common law, en particular Estados Unidos, Australia, en los cuales tenemos un seguimiento más exhaustivo de los juicios por cambio climático. En el caso de otras áreas o otras regiones del mundo, no hay un seguimiento tan exhaustivo. Por eso es mi interés también en ver qué es lo que está sucediendo en América Latina con estos juicios por cambio climático. Aquí he mencionado el caso Urgenda y me ha gustado mucho que el primer ponente lo haya mencionado también. Yo soy muy crítica respecto al uso de este caso para los juicios de cambio climático, porque creo que tiene una importancia acotada, primero
como bien lo ha mencionado Juan Carlos, se refiere a mitigación y en un contexto determinado, que es el contexto holandés, que se encuadra a su vez dentro del contexto de la Unión Europea y a su vez tiene una gran limitación porque la decisión del Tribunal de la Haya ha sido apelada y probablemente la decisión original que condenó a Holanda pueda ser revocada. Hay otros juicios que me parecen muchísimo más interesantes en materia agraria, juicios de Filipinas con respecto a organismos genéticamente modificados y cambio climático. Hay una demanda en este momento tramitada también en Filipinas por organizaciones no gubernamentales en contra de los principales emisores de CO2. En el caso de América Latina ya tenemos algunos juicios, recursos de amparos que no fueron exitosos en el caso de Costa Rica, con respecto a cambio climático y huracanes, y tenemos un caso pendiente de un campesino peruano que demandó a Siemens en Alemania con respecto a la responsabilidad por emisiones y daños medioambientales ocasionados en un área en Perú. Obviamente aquí hay 4, yo diría 5, agregando unas preguntas fundamentales. Primero, ¿quién? ¿Cuál es la legitimación tanto activa como pasiva en estos juicios de cambio climático? ¿Quién puede demandar y a quién se puede demandar? ¿Es el Estado o es una empresa a la que hay que demandar? ¿Qué? ¿Cuál es la materia? Y ahí, en cuanto a la materia, tenemos juicios en diferentes sectores del derecho. Principalmente en juicios civiles, juicios de derecho público, juicios en lo ambiental, juicios agrarios y también en materia de derechos humanos. O sea que hay una considerable dispersión en cuanto a la materia de lo que es un juicio por cambio climático. Está el cómo, es decir, cómo se comprueba o cómo se prueba la existencia de daño actual o potencial por cambio climático. Ahí está el tema todo el tema de la evidencia científica y el tema también del principio precautorio. Luego está la pregunta del cuándo. ¿De qué daños estamos hablando? ¿Estamos hablando de daños actuales o de daños potenciales? Y estaría también ahí cabría agregar otra pregunta que es ¿dónde vamos a iniciar un juicio por cambio climático? ¿Lo vamos a iniciar en el estado en el cual se están produciendo los efectos, como en el caso de Filipinas, o lo vamos a iniciar en el estado donde tiene sede, por ejemplo, una compañía multinacional que es responsable de la emisión de gases de efecto invernadero, como es en el caso que mencioné antes del agricultor que demandó a Siemens en Alemania? Hay una serie de aspectos controvertidos. El primero es la prueba. ¿Cómo se prueba el tema de que la emisión de gases de efecto invernadero está produciendo daños ambientales? Obviamente, tal como lo ha mencionado el primer ponente, están allí, para eso están los informes del panel intergubernamental sobre cambio climático, que a mí me parece una buena medida y ese es un punto de partida para probar que hay daños potenciales o actuales. Ahora, una pregunta que me parece que sería oportuna hacer a los jueces que se enfrentan a estos juicios es si ellos están al tanto y si usan los informes del panel en sus sentencias o en sus resoluciones judiciales. Luego está el gran tema, que es el de la causalidad. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo se demuestra la relación causal entre la emisión de gases de efecto invernadero y los daños? Finalmente está el tema de los remedios procesales. ¿Qué tipo de acción, amparo, tutela, acción de tutela, acción popular se debe interponer y cuáles son los remedios que se pueden otorgar? Pasando al derecho agrario, creo que hay 3 aspectos centrales que los vuelvo a reiterar. Primero, el tema de las fuentes, desde el punto de vista de las fuentes formales, qué rol tienen estos tratados internacionales, en particular la Convención Marco y el Acuerdo de París y el Protocolo de Kioto con respecto a
las fuentes formales de derecho agrario, también el tema de las fuentes materiales. Uno de los ponentes, Luis Fachano, mencionó el tema del hecho técnico y del hecho político como fuente material, y eso me parece que es una cosa que tenemos que reflexionar en este tema. Luego está el tema que mencionó Ricardo Celedón, el tema de la interpretación y vacíos o lagunas de derecho. ¿Cómo hace el juez agrario para completar esos vacíos o lagunas que pueden darse en tema de cambio climático? No soy internacionalista y por lo tanto voy a dar la solución que mi profesor, uno de mis profesores de Derecho Internacional, Eyal Benvenisti, da, que usar derecho internacional del medio ambiente para suplir esas lagunas, pero no sé si eso es posible con respecto al derecho agrario. Y luego el gran tema que son los aspectos procesales, canales y remedios procesales para estos juicios de cambio climático. Y nada, para concluir, me parece muy relevante recordar que esta mañana Enrique, cuando hacía la relación y explicaba el tema de las diferentes sentencias, mencionó un caso que es el caso de los deslaves en Escazú, que me parece que por las características podría ser un caso típico que se podría analizar a la luz de esas tres cuestiones o criterios. Muchísimas gracias por su atención y les deseo una buena conclusión de este congreso.